Damos gracias al Señor en este martes 18 de enero del 2022, porque se abren ante nosotros aproximadamente 353 días de oportunidades para ser mejores, para encontrar el camino, para ser hijas de su complacencia y dejar a un lado todo aquello que le desagrada, al que le decimos nuestro amor, nuestro soberano, nuestro amante, todas esas frases tan hermosas que van a tener consistencia hasta en el momento en que nosotros seamos obedientes. Y ese es el propósito de la reflexión del día de hoy. La reflexión de hoy tiene por título Febe, una mujer comprometida con el ministerio. Febe, una mujer comprometida con el ministerio. En el Nuevo Testamento, el término ministerio, del griego diaconía, generalmente indica servicio, pero servicio a otros, a esa actividad que se lleva a cabo con el propósito de ayudar a otros, empezando por nuestra congregación. Recuérdese que es en el contexto de... Evelyn, por favor. Sí. Romanos 16, 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En 49 palabras, interjecciones o letras, Pablo nos presenta a Febe. Es imposible pensar que Pablo recomendaría a alguien con estas palabras sin estar plenamente convencido de la integridad, don de servicio y el amor que profesaba por la naciente iglesia esta mujer. Ninguna otra página de la Biblia menciona nuevamente a Febe. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta mujer? Aunque el nombre de Febe aparece solo en el Nuevo Testamento, era común en el mundo greco-romano, con lo cual nos da a entender que no era judía, que no era hebrea, que no era israelita, porque los nombres para esta cultura son muy importantes y van a determinar en muchos casos qué vamos a hacer en la vida. Así que es probable que ella fuera gentil, porque Febe es un nombre de las 6 titánides de la mitología griega, que significaba pura o radiante, y su símbolo era la luna. También sabemos que era de Cencrea, un poblado a unos 8 kilómetros de Corinto. Cencrea era un puerto muy famoso, que daba acceso nada más y nada menos que a Egipto, a todos los pueblos de Asia Menor y a Macedonia, entre otros. Si reflexionamos sobre lo que Pablo escribió de ella, podríamos resaltar 4 aspectos en el quehacer de esta mujer. Primero, era cristiana. Usted y yo somos cristianas, hijas de Dios, por decisión propia, porque un día públicamente levantamos nuestra mano, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y a partir de ahí empezamos a hacer cartas abiertas para ser leídas por cualquiera. Era cristiana, pues se refiere a ella como hermana. Esta designación implica una relación espiritual, producto de la comunión con los hermanos de su iglesia. O sea, había una relación con su iglesia. Número 2, era diaconisa
de la iglesia de Cencrea. Febe abandonó su zona de confort de solo asistir a la iglesia y poner una ofrenda en el canastillo. ¿Cómo lo hizo? Asumiendo un ministerio. Pablo tenía muy claro cuáles eran las tareas de los diáconos. O sea, cuando la llama Febe diaconisa, él sabe por qué la está llamando así. No es igual que otro apóstol la hubiera llamado. Él tenía muy claro qué implicaba el diaconado. Conociendo el buen desempeño de Febe, de la boca de Pablo sale diaconisa. Abro un paréntesis. El Señor desea que nos comprometamos con su obra y con nuestras autoridades eclesiales. Ellas necesitan de nuestra participación activa en el quehacer de la iglesia. Debemos sentirnos bien por asistir los domingos a la iglesia. En las actuales circunstancias es por conectarnos, pero le voy a decir una cosa. Dios anhela hijas comprometidas con su obra dentro de la congregación. Recuérdese que él, así como fue con la higuera a buscar fruto y no encontró, cuando el Señor venga en lo personal yo, a buscar frutos en mi higuera, yo quiero que encuentre. Así que yo espero que usted esté en consonancia conmigo. Como hijas de Dios es muy importante que cuando el Señor venga pueda encontrar frutos para estar contento de nuestro. Algo muy importante es que era de reconocida integridad espiritual. Cuando Pablo dice, la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Qué concepto tan alto tenía Pablo de ella para recomendarla sin reservas? Fíjese, como nos decía Evelyn en su lectura, os recomiendo. Recuérdense que un recomendado lleva implícita las cualidades de quien lo recomienda. Supóngase que ustedes ahorita necesitan a alguien para que realice un trabajo, para que les lleve a cabo una actividad. Y públicamente dicen aquí, alguien tiene una persona que me recomiende para tal trabajo. Y dice doña Anita, yo. Dígame si eso no le da tranquilidad a su alma y a su espíritu. Porque usted sabe que doña Anita le va a recomendar a una persona que jamás le quedaría mal. Y es el sentimiento de Pablo al recomendar a Febe, una mujer, eso es muy importante. Entonces era cristiana, era diaconisa, era de reconocida integridad espiritual y número 4 era benefactora. En Roma a eso se le llamaba patronato o patronazgo, que era una persona que de reconocida capacidad económica que ayudaba, que compartía lo que tenía. Ella practicaba la caridad y Pablo da fe de esa actitud caritativa cuando dice, porque ella ha ayudado a muchos, y oigan esto, y a mí mismo. Pablo está dando testimonio de que Febe le había ayudado. Si vamos al concepto de la Real Academia de Caridad, es aquella actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Ahí se queda. Pero si vamos a la Biblia, caridad es la actitud de quien obra desinteresadamente en favor del prójimo sin esperar nada a cambio. Y ahí obligatoriamente tenemos que pensar en la parábola del buen samaritano, cuando en Lucas 10:35 le dice al hospedador, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré yo cuando vuelva. Qué belleza, qué linda parábola. Del que no se esperaba nada,
del que ese samaritano al cual querían lejos los judíos, el Señor hace esa parábola tan hermosa. Y les recuerdo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos o anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. El hacer buenas obras debe convertirse en un estilo de vida. Anduviéramos o anduviésemos es para usted y para mí, es en plural. Es un accionar, insisto, es una práctica de vida. Y no estoy hablando, aunque es muy importante, lo económico. Ocupémonos de lo espiritual, de nuestros seres amados, que todavía no están cerca del Señor o que están muy lejos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de oficina, porque el Señor va a venir y lo que dice en su palabra se va a cumplir. Unos se irán con Él, que somos nosotros, y otros se quedarán eternamente aquí. Entonces, una parte importante de las buenas obras es dar el mensaje de salvación. Algunos dicen, aunque cada vez es más, que Febe fue la portadora de la epístola o la carta a los romanos. Y esa hipótesis cada vez se ha comprobado más. Hay muchos investigadores en teología y en arqueología y todas esas cuestiones que y han ido encontrando nuevos vestigios, nuevas fuentes y testimonios de que en realidad fue Febe quien entregó la carta a los romanos. Cuando Febe asumió la responsabilidad y las tareas propias de entregar una carta, no tenía idea de en qué llegaría a convertirse. Era entregar una carta. Era entregar una carta. Un manuscrito. Pero lo que eso implicó en la vida de Febe. ¿En qué se convirtió Febe al ser la portadora de la carta de Pablo a los romanos? Pues en línea directa se convirtió en la tercera persona utilizada por el mismo Dios para llevar a cabo esa actividad. Primero Pablo. Y ahí les voy a dejar de tarea. Hay un escribiente por ahí. O sea, Pablo, recuérdense que por sus ojitos y su problemita, él no podía. Entonces tenía un secretario. Pero ¿qué hubiera pasado sin esa tercera persona que se llamaba Febe con esa epístola, con ese escribiente? Los tres ocupan un lugar muy importante en esa línea de conducir el mensaje del Señor a nada más y nada menos que a Roma, esa gran ciudad. Bueno, primero, Febe se convirtió en emisaria, que es aquella persona enviada a un lugar para llevar un mensaje o tratar un asunto. Debido a que el sistema postal romano estaba reservado para la correspondencia gubernamental, quienes escribían cartas necesitaban de portadores. Muchas cartas eran redactadas precisamente porque un viajero se dirigía al lugar y aprovechaban la oportunidad para mandar cartas. Febe, con su vida de servicio y generosidad como diácono y benefactora, se ganó la confianza y el respeto de Pablo. Y por eso fue seleccionada por él, me imagino que también a través de la guianza del Espíritu Santo, para tan importante tarea de entregar y compartir su carta, su pensamiento, la revelación del Espíritu Santo a las iglesias domésticas en Roma. Como dato aparte ahí, podríamos pensar una mujer sola va a llevar esa carta, bueno, pero seguramente era poco el recorrido.
Eran 1.205 kilómetros. Son muchos, ¿verdad? Usted, la vez. Pero le voy a hacer la comparación. Es salir del kilómetro 0 del Palacio Nacional de Guatemala y llegar al kilómetro 0 de la ciudad de San José, Costa Rica. Y todavía faltan 50 kilómetros. Hace más de 1900 años había que andar en bestia, caminando, en barco, expuesta a peligros, expuesta a un montón de situaciones. Entonces, ya ven que sí se tenía que escoger a una persona, como diría doña Anita, cañona, para que fuera a entregar esa carta. ¿Por qué no se la dio a un hombre? Eso se lo dejo yo para que usted lo investigue. Además, se convirtió en una expositora de la carta. Tal vez usted pensó, bueno, agarró la carta y la fue a entregar. No era así. La tarea más importante de Febe era presentar la carta en las iglesias domésticas de Roma. La entrega de una carta dirigida a un grupo incluía leerla en voz alta a los destinatarios, la mayoría de los cuales eran analfabetas. Los hombres, ahora imagínense las mujeres. Este tipo de lectura ha sido descrito típicamente como una representación oral porque exigía capacidad retórica de parte del lector y un buen dominio del contenido, pues se convertía en un intérprete con autoridad para hablar de lo que el autor quería decir. Martin Luther Slater es un investigador estudioso específicamente de las cartas de Pablo. Y él concluye, las misivas o epístolas eran transmitidas por una persona responsable que se convertía en el representante personal del autor. Se han obtenido suficientes evidencias de las cartas de Pablo para concluir que el apóstol hacía arreglos necesarios para la entrega y presentación de sus cartas. El servicio de un representante personal era de especial importancia para Pablo, pues dependía de esa tercera persona para completar e interpretar su palabra escrita, así como traducir su pensamiento e intenciones cuando eran leídas en las iglesias. Se dice que cuando Pablo le entregaba a alguien la carta, se llevaba a esa persona a su casa por varios días y discutían, le explicaban, lo preparaban. Pensaba yo como cuando se preparan los estudiantes para un examen privado, que se les da duro y se les pone a leer de día y de noche. Aspecto importante que no podemos pasar ahí desapercibido. Febe leía, escribía, tenía buena voz y tenía cualidades de oradora. ¿Ya vieron todo lo que estamos descubriendo de Febe? Bueno, además de ser una expositora, había otras actividades que eran localizar a las iglesias locales, esperar que los miembros se reunieran, que las congregaciones cooperaran. Y por eso ustedes miran que Pablo les dice, por favor, atiendan a cualquier cosa que les pida, desen. O sea, Pablo prepara el camino para Febe. Y también para que hicieran los grupos más grandes. La logística de estas reuniones le haría imposible a Febe entregar la carta en una iglesia por día. Eran varios días, ¿sí? Además de incluir la búsqueda, se acostumbraba también que cuando alguien llevaba una carta, la iglesia doméstica le proveía 1 o 2 escribientes para que copiaran la carta. Entonces se extendía más porque cada una de las iglesias quería tener su propia copia. Entonces llegaba, localizaban las iglesias, juntaban a los hermanos, invitaban para que llegara a la iglesia y copiaban la carta. Eso no se podía hacer un día, requería seguramente
meses para poder regresar. Esta actividad obviamente duraba. Y la última característica que adquirió Febe al entregar la carta, recuérdense, emisaria, expositora de la carta, y la última era que se convirtió en relatora, que era la etapa final de la tarea de Febe. Como portadora de la carta, ella al regresar tenía que visitar a Pablo inmediatamente y relatarle todas las incidencias del viaje. Este informe contenía al detalle qué había pasado, cómo habían reaccionado las personas, qué le habían preguntado, qué no había podido contestar, si había sentido aprobación o rechazo por ser una mujer, ¿verdad? ¿Se imagina lo que significaba para alguien que estaba dirigiendo cederle el lugar a una mujer? Decirle, bueno, aquí le presto a mi congregación, aquí le presto a mis hermanos, hábleles. Eso ha de haber sido una situación complicada. Y seguramente ella regresó con muchas cartas enviadas a Pablo. A primera vista, parece que no sabemos mucho de Febe más allá de su nombre. Sin embargo, una mirada más profunda ofrece información sobre su quehacer en beneficio de la iglesia doméstica de ese tiempo. Ya casi para terminar, quiero hacerles ver la importancia que tuvo la carta a los romanos. No es cualquier carta. Recuérdense que dice que aquí también hay una doble opinión. Unos dicen que escribió 13 cartas, otros dicen que escribió 14. Algunos dudan que él haya escrito la carta a los hebreos. Entonces todavía está en investigaciones. Eso para nosotros no es importante. Quien la haya escrito no importa. Media vez haya sido inspirada por el Espíritu Santo. Pero están investigando todavía. 4 cartas son personales, la de Filemón, Tito y Primera y Segunda Timoteo. Las demás son dirigidas a una de las comunidades eclesiásticas. Primera y Segunda Tesalonicenses, a los Gálatas, Primera y Segunda Corintios, a los romanos, a los filipenses, a los colosenses, a los efesios y la última que hablábamos, a los hebreos. Recuérdense que había un amor y una entrega muy especial de Pablo para esas iglesias, porque él había fundado. Entonces las miraba como sus hijas. Había ese amor entrañable por la obra del Señor. Romanos es la carta más extensa de las Paulinas y es considerada como su legado teológico más importante. Esta carta es la declaración de Pablo a los romanos más completos del Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento. El tema principal de la carta es que todo hombre es pecador, pero a través de la fe en Cristo, el hombre puede ser justificado a los mismos ojos de Dios y recibir la salvación y a través de ella la vida eterna. Se trata de la carta más importante para algunos de estos pensadores, para Agustín de Hipona, para Martín Lutero, para Juan Calvino y para Tomás de Aquino, entre otros. Esos son algunos de los incontables personajes que vieron transformadas sus vidas cuando leyeron Romanos. Y mire, son grandes personajes. Recuérdense que Pablo era una persona docta, que hablaba varios idiomas, que había crecido aprendiendo, ¿sí?, a los pies de Gamaliel, que hablaba y tenía esa capacidad y esa expertise de hablar con reyes, con gobernantes. Entonces, todo eso hace que estos grandes personajes de la historia que está ahí le tomaran la carta de Romanos como guía para cambiar aún su propia vida. Romanos contiene la explicación más clara del Evangelio.
En ella encontramos la explicación del Evangelio con mayor claridad y extensión. Romanos responde a las objeciones y preguntas más frecuentes, pues nos ayuda a entender muchos asuntos actuales de una manera muy directa. Romanos nos muestra cómo luce una vida transformada por la gracia, el propósito de la doctrina y enseñanza bíblica no es simplemente informarnos. El propósito de la doctrina y enseñanza bíblica no es simplemente informarnos, sino transformarnos. No sé qué cosas le quedaron pendientes a usted del año pasado. Yo quería hacer esto, yo quería ayudar, yo quería participar. Es el momento. Es el momento. Si no solo estamos bien informadas. Ay, sí, es que he querido ayudar a una familia que es aquí vecina, pero, ay, bueno, lo voy a hacer un día de estos. Esa información, hasta que no se vuelva en acción y nos transforme, no va a pasar de ser una anécdota en nuestra vida de que quisimos ayudar a alguien, que quisimos trabajar en la iglesia, que quisimos realizar la gran comisión. O la Biblia nos transforma o pensemos para qué la estamos leyendo. Pablo entiende muy bien esto y nos muestra cómo luce una vida que ha sido impactada por el Evangelio. Para finalizar, deseo compartir estas citas que yo sé que nos van a servir. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de nuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Hebreos 6:10. Por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes. Trabajen siempre para la obra del Señor, siempre. Trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. 1 Corintios 15:58. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa para vuestra obra. Segunda Crónicas 15:17. Con esto las quiero motivar para enfrentar este 2022 con deseo de llegar a ser hijas de su complacencia, con deseo de hacer realidad todas aquellas buenas cosas que quisimos hacer y que no llevamos a cabo, y que ahí están. Que si el Señor viene a buscar a la oliva, ese fruto no va a estar allí. Entonces, que cuando el Señor venga, en cualquier momento del 2022, encuentre frutos. Esta es mi reflexión. Tal vez apagamos la grabación, Evelyn.